El comentario editorial de hoy se me ocurrió el sábado, justamente hablábamos hace un rato con el presidente del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires de lo que fue la cumbre de Santa Teresita, donde se difundió un video del expresidente Néstor Kirchner hablando en 2010 de los desafíos que se venían, de los logros, de las conquistas que ya tenían en su haber, pero del desafío de cara al futuro. Y me pareció muy interesante y me dejó de hecho pensando muchísimo el fin de semana al respecto, porque en medio de tanta demonización, en medio de tanta hipocresía, de tantos tipos que ya no saben qué inventar para despegarse, para negar el pasado, para negar su pasado incluso, en medio de gente que vivió jugando para el enemigo y que ahora nos quiere contar desde este lado de la vereda cómo son las cosas, me pareció interesante este video, en realidad este audio que vamos a escuchar ahora de Néstor Kirchner, dando un discurso en una cumbre del PJ en Santa Teresita. Claro, eran otros tiempos, corría el año 2010 y esto es lo que decía Néstor Kirchner en esa oportunidad. Le vamos a demostrar al mundo y a la sociedad que más convicciones y más principios hay que tener cuando no se tiene la mayoría, para que vean que la convicción y los principios no es una cuestión de tener una mano más o una mano menos. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Estar atentos, conversar con todos los argentinos sin ningún tipo de sectarismo, estar serenos, estar muy tranquilos, explicarle a los argentinos. Es hora que los argentinos entren también a ver conductas, a premiar conductas. Es decir, la Argentina necesita tener gente que tenga convicciones y principios. Yo, que los digo, tuve la experiencia de ser presidente y traté de administrar responsablemente y seriamente. Me dediqué enteramente a la gobernabilidad y traté de hacer lo mejor posible, lo que más pude dentro del marco de los errores naturales que tenemos todos. A la Argentina la tienen que conducir los hombres y mujeres votados por la Argentina, no los lobistas. Yo les pido a todos los argentinos que no dejemos que nos hipotequen el futuro. Bueno, ahí lo escuchabas y más allá de lo que puedas pensar vos, de lo que pueda pensar yo, que creo está bastante claro, me pareció que está bueno traer esto como recuerdo de algo que vivimos hace no mucho tiempo, de una realidad que hoy parece tan lejana como parecía imposible también ayer construirla, pero que solo requirió de voluntad y de convicciones, ¿no? Para poder constituirse en sí misma. No quería dejar de compartirte esto, más allá de lo que puedas pensar. Yo no soy quien para convencerte de nada, porque sabes que si hay algo que me interesa hacer siempre en este tipo de comentarios es intentar que pensemos y que reflexionemos entre todos. Y en esta oportunidad no quiero que dejemos de pensar, más allá, insisto, de lo que uno pueda creer, de la valoración que uno haga sobre el gobierno de Néstor y posteriormente de Cristina Kirchner. Me gustaría que hablemos de los hechos fácticos, de las pruebas reales, de lo que verdad sabemos, de lo que palpamos, de lo que no podemos negar, porque son hechos consumados. Y me gustaría que también nos animáramos a comparar ese discurso de Néstor Kirchner en 2010, esa enumeración de logros que realiza con lo que tenemos hoy. Casi como un ejercicio de desintoxicación de todo lo que vemos y consumimos diariamente y que tanto nos nubla la vista. Insisto, en medio de tanta demonización está bueno parar la pelota y mirar para atrás, porque quien nega su pasado es difícil que pueda construir un futuro. Cuando no sabés, cuando no entendés, cuando no tenés una visión armada, creada de la historia, es difícil que no te vuelvas a equivocar en el futuro. En 2010, Néstor Kirchner hablaba en esa cumbre de Santa Teresita del pago de la deuda al Fondo Monetario Internacional para recuperar la independencia y la soberanía sobre las decisiones económicas y sobre el destino del país. Hablaba de la necesidad de pagar para crecer, de volver a confiar en Argentina, de que las riendas de Argentina las lleven los argentinos y no los lobistas, de soltarse de las cadenas del FMI, que era el gendarme de nuestra economía, para volver a tener un país de verdad digno. Hoy, 9 años más tarde, uno de los empresarios más corruptos de nuestra historia, que anda señalando y queriendo hacernos creer que los demás son los corruptos, nos pide que nos enamoremos literalmente de la titular de ese FMI al que fue a pedirle de rodillas que por favor le den unas monedas para ver si estiraba su mandato hasta fines de 2019. Y nos juran que el FMI cambió, nos quieren convencer de que necesitábamos la plata para compensar lo que los que nos endeudaron
los que los desendeudaron se supone que robaron. Y lo cierto, y vuelvo sobre los hechos fácticos, es que por ahora los únicos que robaron de verdad fueron los que fugaron 57 mil millones de dólares al exterior en 3 años. Que resulta más que toda la plata del FMI. Toda la plata que le pedimos al FMI fue para financiarles la fuga a ellos. Y te aseguro que entre ellos están los familiares del presidente y de los ministros que tanto dicen hacer por este país y que tanto andan señalando y demonizando a los dirigentes del pasado. Por cierto, a los dirigentes que ya no pueden defenderse. En 2010, Néstor Kirchner hablaba de paritarias libres, del orgullo de tener el salario mínimo más alto de América Latina, del crecimiento constante de una economía que empujaba incansablemente gracias a la masa de trabajadores, que a medida que conquistaba derechos hacía crecer el consumo interno, uno de los motores indudablemente de la última década de nuestro país. Hoy, 9 años más tarde, estamos discutiendo la reforma laboral para ver si los trabajadores podemos seguir gozando de nuestros derechos, de nuestras conquistas, de la hora de almuerzo, de las vacaciones pagas, o si es necesario que los trabajadores nos paguemos nuestra propia indemnización cuando nos despiden. Hoy vemos, y ya lo tomamos como natural, el cierre de fábricas a diario. Hoy vemos que las pymes no dan abasto, que las empresas que se recuperaron ayer hoy se están perdiendo, que las grandes industrias están paralizadas porque el consumo no arranca, porque el gobierno no acompaña, porque el ajuste en definitiva se nos hizo palabra común y es feroz y nos alcanza a todos. Hoy, ese salario mínimo que teníamos en 2010, que era el más alto de la región, se ve relegado a los últimos puestos gracias a los que nos prometieron vivir mejor, a los que nos prometieron que no devaluarían, que no ajustarían, que no íbamos a perder nada de lo que ya teníamos, a los que nos juraban que los jubilados iban a estar bárbaros y aprobaron una reforma que en un año les hizo perder un 20% de sus saberes. Por eso te insisto, que no te arrebaten la memoria, no te entregues. No dejes que te cuenten un cuento que vos mismo viviste y que tratan de deformarte todos los días para que sigas eligiendo a nuestros peores verdugos. Por eso te pido, una y mil veces, y perdón si soy insistente con esto, saquémonos la grieta de la cabeza, saquémonos los nombres propios y pensalo abstraídamente. Mirá las estadísticas, mirá las cifras, mirá los números. Sacá los adjetivos que te ponen los diarios y pensalo. En 2010... Kirchner te contaba cómo había aumentado del 2 al 6% del PBI la inversión en educación y de la creación de cientos de escuelas en todo el país. Mientras tanto, hoy, aunque no lo creas y aunque los medios no te lo cuenten, estamos luchando para que no cierren las 14 escuelas nocturnas de la ciudad de Buenos Aires, a la que asisten pibes y pibas en una situación de vulnerabilidad social extrema. Es que claro, para este gobierno, resolver la pobreza, pese a que dijeron que iban a hacer pobreza cero, no es una prioridad. Y agravar la pobreza, evidentemente, y agrandar la desigualdad, sí lo es. Allí en esa cumbre de Santa Teresita, y vuelvo a 2010, Kirchner mencionaba palabras que hoy, 9 años más tarde, recobran plena vigencia, e incluso que tienen más vigencia y más sentido que en ese entonces. Convicción y principios por sobre un puñado de votos. Conversar sin sectarismo y sobre todo, conversar con tranquilidad, sin enojarse, sin insultar, entendiendo y sabiendo explicar que necesitamos recuperar el país para todos los argentinos y argentinas. Por eso, el editorial de hoy me parece que tiene más sentido reivindicativo que otra cosa, porque es necesario traer el pasado, reconocer el pasado, aceptarlo, asumirlo y negarse a esta ola demagógica que lo único que quiere es borrar el pasado, reinventar el pasado, reescribir su historia según sus conveniencias. Y me parece que es necesario priorizar ese pasado lleno de hechos fácticos que te mencionaba recién, la reducción de la pobreza, la reducción del desempleo, el crecimiento del salario mínimo, las conquistas de los trabajadores, las paritarias libres. Ese pasado que existe, que está lleno de hechos consumados. Y priorizarlo por sobre ese pasado que hoy vive de rumores sobre personas que no pueden defenderse. Porque prefieren eso antes que hablar del pasado real, del pasado verdadero, del pasado palpable, del pasado que realmente vivimos. Por eso te insisto, que no te cuenten un cuento que vos mismo viviste. Porque el negocio de algunos, de unos pocos poderosos, es ensuciar el pasado, para que no hablemos del presente, para que nos nublemos sin poder mirar el futuro. Ensuciar ese pasado que vivimos día a día y del pasado que presenciamos.
con sus miles de virtudes y, ojo, con sus cientos de errores también, ¿eh? Reconocer ese pasado es crecer y es para mejorarlo con el correr del tiempo. Y a mí no me contaron de ese pasado que te estoy hablando, ¿eh? Yo lo viví. Yo crecí al calor de ese pasado, del que hoy quieren convencerme, fue sombrío. Ese pasado es el que supo ponerle un plato de comida a la mesa a millones de personas. Es el pasado que supo meter en los colegios a cientos de miles de pibes y pibas que estaban en la calle laburando. Ese pasado es el que supo darle una cobertura mínima al menos, pero una cobertura al fin, a esa madre desprotegida que las peleaba contra todas, incluyendo contra la desidia del Estado. Ese pasado que hoy quieren convencerme fue nefasto. Fue el que redujo la pobreza, la desocupación, el que supo decirle no al ALCA de Estados Unidos, país al que hoy nos vemos sometidos. Es el pasado el que nos libró de la usura internacional del FMI. Ese pasado es el que le devolvió la dignidad a millones de abuelos a través de la moratoria. Es el que recuperó el fondo de los jubilados y es el que volvió a hacer de YPF y aerolíneas nuestro orgullo nacional. Por eso me parece importante que en medio de tanto chanta que anda dando vueltas, hablando tan livianamente del pasado, del futuro y de la necesidad de no mirar por el espejo retrovisor, hacer exactamente lo contrario. Para reivindicarlo, para asumirlo, para mejorar en sus errores y para profundizar sus virtudes. Por eso me pareció importante recordar ese audio de Néstor Kirchner en Santa Teresita, como buen disparador, para repetir una y mil veces que no hay que abandonar el pasado, porque sin ese ayer sería imposible construir un mañana. Por eso, no lo regalemos, no dejemos que digan cualquier cosa de él, no reneguemos del pasado que llevó nuestra bandera tan alto. Al menos yo, por mi parte, no pienso hacerlo, porque regalándoles nuestro pasado, porque entregándoles el pasado a su mirada histórica, estaríamos indudablemente regalando nuestro propio futuro. El Destape Radio, la radio de este lado de la Argentina.